Bueno, tengo la dicha y el honor de presentarles a un hermano y amigo mío, eh, representante de las tradiciones mexicas, guerrero, abuelo, caminante del Camino Rojo, un gran ser y un gran hermano, mi querido México Franco, quien pues nos honra tener aquí con nosotros, mi hermano. ¿Cómo has estado? Cuéntame. Bueno, primeramente agradezco la invitación y quiero saludar a nuestro público en la lengua original de Ajo. los mexicanos. Y esto sería Mansecuali, Teotlac, Ximopanoltican, Hueixaneque, Mexicatenoxca. Buenas tardes, gran familia mexicana. Xinecmo, Pacayowiltic, Nigneki, Xochitlactohua, Inanahuacatlamanisoltic, Ingüeyi Mexico Tenochtitlan, Inanahuac Tahuantinsuyo. Séame permitido hablar con palabra florida del esplendor y maravilla de Anáhuac, desde la Hueyi México Tenochtitlan a todo el continente, al completo mundo conocido y al encono sur, que es el Tahuantinsuyo, lengua quechua. Ese sería el inicio de mi participación Ajo. en este programa, en esta entrevista, que lo vengo a hacer por petición tuya e invitación, pero más que nada con un propósito. Traigo un propósito. Cuando yo en lo personal me desplazo con un propósito, con una intención, siempre soy recurrente a decirles, la intención está en el corazón, con el lado izquierdo, y con el lado derecho está la ejecución de la intención, y la derecha y la izquierda dependen del mismo corazón. Y esto lo digo con una visión de estado social, porque no podemos estar fuera de lo que es el compendio general de la palabra Estado. Y la palabra Estado tiene una conformación: territorio, gobierno y sociedad. Por eso yo soy muy observador y me gusta escuchar cuando nuestros representantes sociales se refieren al Estado, o el pueblo en general se refiere al Estado, cuando culpan al Estado, pues yo preguntaría a qué parte del Estado se refieren, si al Estado territorio, al Estado gobierno o al Estado gobernado. Para la gente que no es muy ilustrada, se dispensa, pero para la gente que tiene supuestamente un cargo de representación social y que no saben distinguir esta partitura, pues sí, ahí nos damos cuenta desde ese momento, al menos yo, de su nivel de ignorancia. Y decir la palabra ignorancia no es ofensivo, simplemente ignoras, no conoces, no sabes del tema o de lo que se está tratando. Y es muy importante la ética, porque durante más de 25 años que fui catedrático universitario en diversas universidades y en mi alma mater, la UNAM, pues era una de las materias que yo impartía, ética profesional y jurídica. Y la ética debe de permear en todos los seres humanos, pero la aplicación de la ética es personal. El conocimiento como doctrina debe ser colectivo, pero, reitero, la aplicación de la ética es una cosa personal. Y partiendo de este principio, quiero citar que los fundamentos culturales que hacen a esta nación del águila
México Tenochtitlan, son muy precisos, muy exactos, porque tienen fundamento científico, cultural y espiritual. Y de ahí deviene pues el que se me tome en cuenta en este programa para hablar de lo que es el chamanismo, ¿sí? La palabra chamax, chamán, el que cura con las manos, primeramente. Y es un don con el que se nace. Y todos tenemos el don de la evidencia, pero unos lo desarrollan más que otros, pero todos lo tenemos, porque todos tenemos una composición genealógica semejante, pero cada uno tiene sus propias características. Nuestros ancestros, los mexicas, fueron la síntesis de las madres culturas que les antecedieron. No fueron los más antiguos, pero fueron los últimos, los que sintetizaron y compilaron el conocimiento de las madres culturas que les antecedieron, de la Matrix, la madre tierra, la primera, Cetlali, la primera, C1, Tlali tierra, la primera tierra. ¿Y cómo se formó la primera tierra? Aquí empieza nuestra narración, que la trataré de compartir de una manera florida, porque la flor es conocimiento, la flor es la belleza, el candor de todo ser humano. Y si no lo haces con belleza, con amor, como lo escuché hace un momento, pues no, nada funciona, nada tiene sentido, todo debe de tener una sensación, un propósito de amor para la humanidad. Decían mis ancestros, el todo está en la nada está en el todo. Yayauqui, Tezcatlipoca. Yayauqui es lo más oscuro del oscuro en el universo. Y en lo más oscuro del universo surge la luz crística, que mis ancestros llamaron inteligencia. Ahora yo le pido a todo nuestro amable público que todo lo que voy a ir narrando lo plasmen en su vida personal. Nadie conoce qué existe en el hoyo oscuro del universo, pero sí sabemos qué hay en el hoyo oscuro de nuestro ser interno, cuando tocamos fondo. Y cuando tocamos fondo solamente tenemos dos opciones: quedarnos sumergidos en esa oscuridad o tomar el impulso y brotar a la luz del nuevo día. Entonces, la inteligencia creó a Moyo Koyani. Moyo Koyani es el que se inventa a sí mismo y es nuestra mente. Y si nosotros creamos y no nos gusta lo que creamos, lo podemos desbaratar y lo volvemos a crear. Y eso es el reinventarse a uno mismo cotidianamente. La inteligencia le ordena a Moyo Koyani: quiero que me inventes un lugar donde yo pueda habitar. Moyo Koyani vio la inmensidad del universo y le llamó la atención una estrella de color rojo, una estrella que todo era fuego, magma volcánica, y los ancestros le llamaron Xuctecuhtli, el fuego interno y sagrado de la vida.
Vio Moyocoyani que había un sol. Aunque hay muchos soles en el universo, el que le tocó a esta estrella de fuego es el que todavía al día de hoy conocemos como el Hueytotatzin, Tonatiuh, Xupiltontli, Cuauhtehuani, Quetzalcoatzin. Y entonces Moyocoyani observó que ese fuego desprendía vapores y gases, hoy ya conocidos como gas helio, el gas venenoso que desprenden los volcanes y que matan primero antes que llegue la magma. El gas subió en grandes cantidades al espacio exterior. Se llama Ilhuicatl, el espacio exterior. Y allá en el espacio exterior, arriba de la atmósfera, circundan energías permanentemente. Y hay dos energías principales, que son el hidrógeno y el oxígeno. Y cuando el hidrógeno y el oxígeno se fusionan, se produce el H2O, el agua. Y el agua se precipitó sobre de la estrella de fuego. Y es lo que en todos los libros sagrados, según su culto, su credo, su religión y sus propias formas, reconocen como el diluvio universal. Pero cada quien lo expresa de acuerdo a sus propias maneras. Y todas son respetables. Pero quiero decir que los hijos de Anáhuac, y quiero citar cuál es el territorio de Anáhuac: A, Atl, agua, Na, Nahui, 4, Huac, rodeado entre, Anáhuac, rodeado entre los 4 puntos cardinales de agua. Comienza en Alaska y termina en Nicaragua. Alaska, el agua resbaladiza. Alaskán, donde el agua es resbaladiza, el hielo. Y seguimos bajando desde Alaska hasta Nicaragua. Nican aquí, Nicaragua, aquí el Anáhuac. Ese es el territorio de Anáhuac. Y entonces, los pueblos más antiguos del Anáhuac eligieron un símbolo para que los representara a todos. Y eligieron el águila, que representa al sol. Y de Nicaragua a la Patagonia, el territorio se llama Tahuantinsuyu, que es una lengua quechua y que quiere decir 4 territorios rodeados de agua. Y todos los pueblos más antiguos del Tahuantinsuyu también eligieron un símbolo que los representara a todos. Y eligieron el cóndor. Y existe un monolito labrado que tiene al águila y al cóndor unidos por un solo corazón en los fundamentos de la Hueyi México Tenochtitlan. Y para conocimiento de los que saben escuchar, la parte angosta de este continente, a la cual llaman Centroamérica, no es el centro geográfico del continente. El centro geográfico exacto es la Ciudad de México. Y el punto geométrico y geográfico, para hablar de geografía y de un punto geométrico que está conectado allá arriba también, es un volcancito llamado Xictle, que es ombligo, de donde emanó la magma volcánica, el Xuctecuhtli, el fuego interno, que veneraron los cuicuilcas, y que estamos hablando de 4000 años antes de Cristo,
aunque el INA diga lo contrario. Porque, a decir verdad, yo vengo con una palabra que me ha sido autorizada como abuelo. Porque cuando en nuestra tradición mexica, tolteca, se cumplen 52 años, ya somos abuelos. Y el abuelo debe de ser honorable en el uso de su palabra, debe de ser auténtico y si no sabe, mejor se calla. Pero si sabe y comparte las flores, entonces es la Xochitlactogua, la palabra florida, la que embellece, la que enaltece y enriquece. Y de las flores de ustedes y de las flores mías haremos un atado para embellecer el hermoso jardín del Edén, Inilhuicatl, Intlaltípac, en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero nada de esto será posible si no vibramos con el corazón. Entonces, el corazón viene a ser una parte muy importante porque es el órgano que nos da la vida. Y recordando a Moyo Collani, él observó todo este proceso. Y entonces, cuando el agua cayó sobre del fuego, le avisó a la inteligencia, pues fíjate que hubo dos energías que se fusionaron. Dos, en lengua náhuatl se dice ome. Energía en lengua náhuatl se dice teotl. Por eso nosotros decimos ome teotl. Y es como los judíos dirían Jehová. Y es como los musulmanes dirían Alá. Y es como los hindúes dirían Krishna. Y es como los orientales dirían Buda. Y así sucesivamente. Y son los avatares, los íconos espirituales y religiosos que rigen los cultos, credos y religiones de todos los pueblos del planeta Tierra. Y todos tienen un acervo de cultura que debemos respetar y saber aprovechar. Pero no debemos revolver, pero sí podemos atar las flores, que es diferente. Porque si revolvemos los colores, nos da una plasta incolora. Pero si sabemos tejer con hilo de oro y plata, el punto fino, entonces los colores resarcirán y lucirán su belleza y su esplendor. Y eso es lo que debemos de hacer, cada cosa en su lugar. Y esto es parte de la magia chamánica de los que saben usar la palabra. Por el verbo fuimos creados. Y por la palabra se dijo, hágase y se hizo. Y yo estoy aquí decretando. Por eso cuando inicié pedí permiso. Porque esta grabación tiene que llegar a donde tenga que llegar. Y a los oídos que sepan escuchar. Porque los labios de la sabiduría permanecerán cerrados, mas no para aquellos que sepan escuchar. Entonces, las flores y las perlas no son para los cerdos, son para sembrar la semilla del conocimiento. Y cuando la semilla germina en tierra fértil, entonces florece la luz. Y así es como Moyo Collani le informa a la inteligencia que todo este proceso ha dado como resultado que la caída del agua sobre del fuego
Nuestros ancestros lo llamaron Atonatio, el sol de agua, el primero. Pero gracias a esa caída de agua, cuando el agua se empezó a succionar y se formaron los abismos, las arterias, los canales, el núcleo de la tierra quedó encendido, que es el fuego interno y eterno de la existencia de la naturaleza y del planeta Tierra. Y ese fuego interno y eterno que existe en el planeta Tierra también es el fuego interno y eterno que existe dentro de cada uno de nosotros. Y ese fuego interno se concentra justamente en el coxis de la columna vertebral. En otras culturas le llaman fuego kundalini. Pero nosotros también tenemos nuestras propias maneras de expresarlo. Y lo llamamos Xucoatl, serpiente de fuego. Ese fuego no puede permanecer estático, tiene que fluir. Y entonces, en un movimiento de derecha a izquierda, ese fuego, la Xucoatl, fuego serpentino, emerge por la columna vertebral, que es el Coatl, la serpiente. Y entonces, la primera parte que toca es los 7 anillos cervicales, que se llaman Chicome Coatl, serpiente de 7 cabezas. Y de ese punto de las cervicales, la primera energía que se desprende de la Xucoatl va directa al corazón, mientras otra parte de esa energía sigue ascendiendo serpentinamente por la columna vertebral. ¿Por qué al corazón? Porque el corazón debe permanecer en movimiento permanente y necesita de esa energía. Y esa energía, Xucoatl, también la conocemos como voluntad. Y la voluntad debe de existir como el instrumento de guerra en cada uno de nosotros, porque la guerra no es afuera, la guerra es acá adentro. Y al que tenemos que dominar y ejercer nuestra voluntad sobre nuestras propias pasiones, sobre nuestro fuego interno, para que éste quede controlado a través del ejercicio de la voluntad, entonces ese fuego, Xucoatl, es la serpiente de fuego que porta simbólicamente en su mano derecha Huitzilopochtli. Y dicen, Huitzilopochtli es la guerra, el que pedía corazones. Sí, pero esa es la cosmogonía occidental, la cosmogonía europea. No es la cosmogonía nuestra. Nuestra cosmogonía es, tienes que hacer la guerra dentro de ti mismo para mantener el equilibrio, la armonía en la existencia de tu propia naturaleza. Y ejercer tu voluntad sobre tus propias pasiones, que es tu fuego interno, para estar en armonía. Y entonces el fuego externo, que es Ahuehueteotl, el abuelo fuego, te indicará, no de manera destructiva, sino de manera sabia, cómo debes conducir tu caminar en esta vida, Intlaltípac, en la tierra. Y esta sabiduría que tienes, que nos compartiste a los que tan afortunados somos de estar ante tu presencia, es algo que México necesita. El conectar con nuestras raíces y con con el sabor tan delicioso de poder escuchar a un abuelo como tú, fluir con esa lengua florida, con esa palabra sagrada, mi hermano. Gracias. Y hay un punto muy importante que quiero citar antes de despedirme de ustedes y del público
que tenga acceso a esta información, es que es el tiempo, aquí y ahora, Nikan Ashkan, aquí y ahora, es el tiempo. Ahora es el momento. Ah, es el momento. Y ustedes se han dado cuenta cómo está el renacimiento, así como lo hubo en Europa, ahora el renacimiento de nuestras culturas ancestrales. Pero en esta ola enorme de transformación y cambio, la cuarta transformación no es todo. Esa es nada más la primera etapa, pero viene la quinta transformación. Macuilxóchitl, 5 flor, Hueyitloquenahuaque, y es el posesionamiento de los pueblos originarios, de los pueblos que aquí estará y está el líder de la paz mundial, y que en este momento habrá de resurgir para el mundo entero, porque si algo necesita la humanidad es paz contra los poderosos de la guerra. Y nuestra guerra es florida. Nuestra guerra es del corazón, de la voluntad y de la conciencia. Y todo sucede a nuestro favor cuando lo hacemos de manera transparente, clara y elocuente. Y gracias por estas voluntades y estas semillas que acabo de sembrar y compartir, porque yo sé que lo que estoy diciendo aquí ya creó en su genio, en su imaginación, el prototipo del mundo que queremos construir. Y el mundo que queremos construir es la obra de nuestra propia existencia, de nuestro propio creador, de nuestro propio templo a la virtud. Y para que exista la virtud tiene que haber combate. Y cuando el combate, por muy intenso que sea, se ha librado, la luz del nuevo día nos da el nuevo amanecer, hermano mío, para que podamos cumplir nuestros más grandes anhelos y propósitos para vivir en paz, en armonía, en la abundancia y en el amor. Es todo y cuanto. Ometeotl. Ometeotl.